Era agencias de intermediación inmobiliaria, es decir, pues lo que puedes conocer Alquiler, como compra y un venta. API o cosas de ese tipo. Fue funcionando muy bien, llegué a tener 45 oficinas en la Comunidad de Valencia. 45 oficinas. Sí, en ese caso eran 40 franquicias y 5 propias. Empecé a franquiciar el modelo ¿Cómo se llamaba? Casas del Mediterráneo. ¿Y eso lo fundaste con 29/30 Sí, años? efectivamente. Sí. ¿Y hasta qué edad? Pues hasta que llegó la crisis del sector inmobiliario, empezó la crisis en 2008, 2010, 2012. Es la empresa que había tenido y que de alguna forma era mi empresa. Y metes todos los ahorros, intentas salvar la empresa, dices, o sea, además ya 45, 46, 47 años, como que dices, madre mía, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Qué complicado. Pero bueno, llegó un momento que no se vendía absolutamente nada, no se vendían pisos, los franquiciados pues no podían aguantar tampoco y bueno, fuimos cerrando una tras otra hasta que al final llegó en noviembre del 2012, me di cuenta que era inviable seguir. Y tuve que tomar la decisión de hablar con el equipo, hablar con la gente y transmitirles que teníamos que cerrar. Es un momento sumamente duro porque es una empresa que, como ya he dicho, 15 años. Pero bueno, y en ese momento es un momento de vértigo tremendo porque dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y también de dudar de ti mismo muchas veces, ¿no? Oye, he fracasado, digo por un poco la mentalidad que hay en España, ¿no? He fracasado, a lo mejor no valgo para esto. Sí. Sí que es verdad que en España el fracasar es como algo que da un poco de vergüenza y arruinarte pues es algo que tratas de esconder de alguna forma. En otros países, sin embargo, no es así y es más normal. También hay quien dice que para ser un buen empresario hay que arruinarse una vez en la vida. Entonces, bueno, pues bueno, fue lo que pasó. Tampoco tanto dudar, sinceramente, había demostrado durante 15 años, no era algo que acababa de montar, pero bueno, había algo que creo que de alguna forma venía sobrevenido. Es decir, una crisis, si no se venden inmuebles, es muy difícil mantener una empresa con la estructura que tenía en ese momento. Comprendí que era inviable. Y bueno, y fue a partir de ahí cuando dije, bueno, pues oye, ¿por qué no viramos el tema de esto que tenía la espinita del tema de la restauración? En 2012. En finales del 2012. Finales del 2012 empecé a mirarlo, pero claro, me había quedado con una mano delante y otra detrás. Es decir, hasta el último céntimo lo había intentado invertir para mantener la empresa que a flote hasta ese momento. Pero las circunstancias de la vida me llevó a un pequeño local en la Gran Vía de Valencia, muy pequeñito, de unos 50 metros, digamos que prácticamente estaba un poco decorado, que había que pagar muy poco para poderme quedar el traspaso. Entonces dije, venga, va, pues quizás es la oportunidad de volver. ¿Cuánto fue la inversión del primer local? 30.000 euros. 30.000 euros fue el primer local de Saona, Con todo, ¿no? sí. ¿Y se llamaba Saona ya? No. Entonces empezó llamándose Biancolate porque hay una cafetería en Milán que a mí me gustaba, que se llamaba Biancolate. Y bueno, pues vi que no estaba registrado en España y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Lo puse el nombre Biancolate, empezamos con Biancolate, empezamos a funcionar, la web, bueno, toda la gente nos empezó a conocer como Biancolate y a los 2 o 3 meses me llegó una notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas que a nivel europeo sí que estaba registrado y que por lo tanto tenía que dejar de utilizar ese nombre. Y bueno, pues en ese momento dices, más problemas, ¿no? Si tenías pocos, más problemas. Pero me acuerdo un día paseando por la playa, me vino a la cabeza el nombre Saona. Saona es una cala muy bonita que hay en Formentera. Y me vino y vi que no estaba registrado. Además es una cala para mí talismán, es decir, me han pasado siempre cosas muy buenas, momentos muy, muy agradables, una llamada, un encuentro. De hecho, ahí conocí a mi mujer, con lo cual... Significaba mucho para ti, ¿no? Sí, significaba bastante. Y vi que no estaba registrado y perfecto. Y mira, y al final el destino pone las cosas en su sitio. O sea, lo que yo no supe hacer con el naming, me lo puso el destino, porque al final Saona traslada lo que realmente queremos trasladar. Trasladamos ese espíritu mediterráneo, esa tranquilidad, esa paz, ese bienestar en el restaurante, esa gastronomía. Y entonces, bueno, creo que Saona lo recoge mucho mejor que el nombre anterior.